Cuando decimos la palabra asesino en serie, jamás pensamos que alguien del sector salud sea responsable de múltiples asesinatos. Sin embargo, para Elizabeth Whittleford, esto era algo diferente y 8 personas tuvieron que sufrir por esto. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, activar la campana y deja tu like. Esto nos ayuda a que estos videos sigan realizándose. Y si te está gustando esta serie, recuerda que en el perfil ya tenemos la playlist para que puedas seguir disfrutándolo. Ahora sí, apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. Elizabeth Whittleford. Esta es una de las asesinas en serie más prolíficas en la historia de Canadá. Esto conmocionó a todo el sistema de salud debido a que utilizó su posición como enfermera para cometer sus crímenes. Elizabeth nació el 10 de junio de 1967 en una zona rural de Ontario, Canadá. Fue criada en un entorno que muchos describían como aparentemente perfecto y tradicional. Sus padres fueron Doug y Hazel Parker. No hay información sobre ellos. Y bueno, la información sobre ellos y su infancia revelan un trasfondo de rigidez religiosa, ya que creció en un hogar bautista muy conservador. Su padre Doug era un anciano, líder de su iglesia local. Vecinos y conocidos de la familia describieron su hogar como una versión de los años 50, donde se esperaba que Elizabeth fuera niña buena, y su madre ha sido descrita como una figura muy sumisa a la autoridad del padre. Algunos testimonios de amigos cercanos sugieren que sus padres eran muy controladores. Elizabeth era tímida y a menudo sufría burlas o abusos verbales por parte de otros niños de su escuela. Y antes de que ella se convirtiera en enfermera, la vida de Elizabeth estuvo muy ligada a la religión debido a la influencia de sus padres. Ella estudió en London, donde obtuvo una licenciatura en consejería de educación religiosa, pero posteriormente cambió de rumbo y estudió enfermería en Conestoga College, graduándose en 1995. A lo largo de la vida de Elizabeth, lidió con conflictos profundos relacionados con su crianza. Tras su divorcio de Donnie Whittleford en 2007, en ese mismo año en el que comenzaron los asesinatos, tuvo relaciones con personas del mismo sexo, lo cual contrastaba fuertemente las creencias fundamentalistas de su familia. Se dice que también luchó contra adicciones al alcohol y opioides, y fue diagnosticada con diversos trastornos de la personalidad. Y bueno, su trabajo consistía en cuidar a ancianos con demencia o problemas de salud graves. Aprovechó la alta tasa de mortalidad natural en estos lugares para administrar sobredosis de insulina, esto sin levantar sospechas. No hay como tal un motivo de asesinato de Elizabeth, sino que fueron la mezcla de varios factores psicológicos, estrés laboral y delirios. Y según sus propias confesiones y las investigaciones posteriores, estos fueron sus pilares de motivación. Ella describió una sensación interna que llamaba el Red Surge. Era un impulso incontrolable de ira o presión que sentía en el estómago y el pecho. Según ella, este sentimiento solo se calmaba una vez que administraba la dosis letal de insulina. Tras cometer el acto, describió tener una sensación de risa o de euforia, aunque también manifestó sentir culpa después. Muchos de sus crímenes fueron motivados por el resentimiento hacia sus pacientes difíciles. Confesó que elegía a víctimas que eran agresivas, que tenían demencia difícil de manejar o que simplemente le generaban mucho trabajo extra. En un caso, mencionó que inyectó a una paciente, no para matarla necesariamente, sino para que entrara en coma y así fuera más fácil de cuidar durante su turno. Familiares de las víctimas señalaron que la policía les informó que ella atacaba a quienes supuestamente la hacían enojar. Debido a su formación en un entorno bautista fundamentalista,
Elizabeth filtraba sus impulsos a través de la religión. Afirmó que Dios o el diablo querían que lo hiciera. A veces justificaba sus actos pensando que estaba terminando con el sufrimiento de los pacientes, aunque la investigación oficial de la comisión concluyó que no fueron asesinatos por compasión, como ella lo mencionaba, sino actos realizados por su propia gratificación y alivio del estrés. La investigación señaló que el inicio de sus asesinatos en 2007 coincidió con la etapa de gran inestabilidad en su vida. Estaba en proceso de separación con su esposo. Luchaba contra las adicciones del alcohol y los opioides. Y bueno, como ya se había mencionado, también fue diagnosticada con trastorno de personalidad limítrofe y depresión mayor. Y bueno, en resumen, pues ella no mataba por algún bien o tampoco por alguna remuneración económica, sino que simplemente para liberar presión emocional. Entonces tenemos que Jane Silcox, de 84 años, fue su primera víctima en agosto del 2007. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo era su modus operandi? Esto es un poco más alarmante porque aprovechaba la vulnerabilidad del sistema de salud y la fragilidad de las víctimas para que pasara desapercibidos por casi una década. Se sabe que ella no elegía a sus víctimas al azar, sino que buscaba perfiles específicos dentro de las residencias de ancianos. Como ya se había mencionado, pacientes vulnerables con demencia avanzada, Alzheimer o movilidad reducida, pacientes difíciles que requerían mucha atención o que ella consideraba irritantes, y elegía a personas cuya muerte no resultara sospechosa debido a su avanzada edad o estado de salud previo. Su método principal fue la administración de sobredosis de insulina. Esta fue una elección calculada por varias razones. En primero, se dificulta la detección de la sustancia. La insulina es una sustancia natural en el cuerpo. En un paciente anciano, una muerte por hipoglucemia suele confundirse con un fallo multiorgánico o causas naturales. Ella, como enfermera, tenía acceso fácil, y más siendo enfermera encargada. Tenía acceso a las reservas de la insulina de la clínica sin una supervisión estricta de cada unidad utilizada. Podía inyectar a los pacientes durante sus rondas habituales sin levantar sospechas entre sus compañeros. Y la mayoría de sus ataques ocurrían durante el turno de la noche, ya que había menos personas presentes, lo que le permitía entrar en las habitaciones de los residentes sin ser interrumpido. Si el paciente entraba en crisis tras la inyección, ella era la primera persona en descubrirlo, lo que le permitía manipular la escena o el reporte médico inicial. Para cubrir sus rastros, Elizabeth era meticulosa con la documentación. Falsificaba notas, anotaba que el paciente había fallecido por causas naturales o que su estado de salud había decantado de forma repentina. En algunos casos, tras inyectar la dosis letal, actuaba como si estuviera tratando de salvar al paciente, cuando otros enfermeros llegaban, y fingía sorpresa o tristeza. Después de los asesinatos, Elizabeth a menudo interactuaba con los familiares de las víctimas, ofreciéndoles consuelo. Esta cercanía le permitía observar de primera mano si alguien sospechaba algo, aunque su comportamiento siempre fue visto como el de una enfermera compasiva. Y su modus operandi era tan efectivo que tras su confesión se tuvieron que exhumar cuerpos, que ya en su momento todos habían sido certificados de defunción con causas naturales. La mayoría de sus crímenes fueron del 2007 al 2014. La gran mayoría de sus víctimas ocurrieron mientras trabajaba en la residencia de Cars and Car en Woodstock. Durante estos años tuvo periodos de calma y otros de mayor actividad de asesino, como en el año 2011, que fue cuando mató a más de 3 personas. De 2014 a 2016, tras ser despedida del hospital anterior por errores de medicación, continuó trabajando en otros centros y hogares privados. Su último asesinato confirmado fue el de Harpad Horvath en agosto del 2014, aunque siguió cometiendo intentos de asesinato y agresiones hasta agosto del 2016, apenas semanas antes de confesar.
Ahora, tenemos que por casi una década fue una asesina en serie que nunca levantó sospechas. Pero entonces, ¿cómo es que después de tantos años es que fue atrapada? Bueno, en este caso, Elizabeth fue atrapada gracias a su propia confesión voluntaria. Y este patrón de su captura se desarrolló en 3 etapas claves durante el año 2016, ya que tuvo un colapso emocional en septiembre del 2016. Ella ingresó voluntariamente en el Centro de Adicciones y Salud Mental en Toronto. Estaba lidiando con una fuerte depresión y problemas de alcoholismo. Posteriormente, hizo la confesión al personal médico. Durante su tratamiento, les confesó a los psiquiatras y enfermeros que había asesinado a varios pacientes en los asilos donde trabajó. Al principio, el personal tuvo que evaluar si se trataba de delirios o de una confesión real, debido a la gravedad de los detalles, ya que Elizabeth dio nombres específicos y descripciones de los métodos. El hospital cumplió con su deber y le informó a la policía. Una vez que la policía de Busto recibió la información, se inició una investigación exhaustiva que confirmó su relato, revisión de expedientes, exhumaciones y bueno, la entrevista final en octubre del 2016. Elizabeth dio una entrevista grabada de varias horas a la policía donde detalló con una calma escalofriante cómo, cuándo y por qué mató a cada una de esas 8 personas. Pero, ¿por qué confesó? Existen varias teorías basadas en sus declaraciones. Tenemos lo que es la culpa religiosa, ya que tras años de lucha interna, sintió que debía limpiar su alma. También pudo haber sido el miedo a seguir matando, ya que ella misma declaró que tenía miedo de volver a trabajar y que el impulso la obligara a atacar a alguien más. Y la búsqueda de ayuda. Su confesión ocurrió en un contexto de crisis de salud mental, lo que sugiere que fue un acto de desesperación personal. Fue arrestada formalmente el 25 de octubre del 2016 y acusada inicialmente de 8 cargos de asesinato en primer grado. Y bueno, para finalizar este episodio, la siguiente pregunta es: ¿sigue presa? ¿Está en algún hospital psiquiátrico? ¿Está directamente en la cárcel? Bueno, pues Elizabeth sigue bajo custodia, y aunque su situación ha pasado por varios traslados debido a su estado mental y a amenazas contra su seguridad, actualmente su situación se resume en lo siguiente: cumple una sentencia de cadena perpetua, aunque técnicamente puede solicitar libertad condicional en el año 2041, cuando ella ya tenga la edad de las personas que mató, 74 años. El juez que la sentenció dejó muy claro que es bastante poco probable que se conceda alguna vez, dada la gravedad de sus crímenes. Inicialmente fue enviada a la institución Panier para mujeres y luego a Grand Valley, institución en Kitchener. Sin embargo, en 2018 fue trasladada al Institut Philippe en Montreal, que es un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Este movimiento generó mucha polémica entre las familias de las víctimas. Las autoridades explicaron que fue trasladada porque presentaba problemas psiquiátricos graves que el personal de una prisión normal no podía manejar y porque había recibido amenazas de muerte por parte de otras internas. Y bueno, aunque el hospital psiquiátrico tiene un enfoque terapéutico, ella permanece en una unidad cerrada para reclusos federales bajo vigilancia constante. Informes desde su ingreso indican que ha lidiado con episodios severos de depresión. Y bueno, su caso sigue monitoreándose muy de cerca en Canadá, especialmente cada que hay noticias sobre su cambio de ubicación, ya que la sociedad exige que cumpla con su condena de la forma más estricta posible. Y bueno, comunidad, hasta aquí el episodio del día de hoy. Cuéntanos qué te pareció, ¿sabes algún otro dato interesante de ella? O si simplemente no tenías idea de este caso. Y bueno, recuerda que si tienes algún otro caso, puedes enviarlo a traselumbraldett@gmail.com y podrás salir en el siguiente episodio. Yo soy Tete Wid y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.